Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Doy las gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes. Le doy las gracias al pastor Alejandro por darme la invitación de compartir la palabra hoy con ustedes, hoy aquí en la iglesia. Hoy me acompaña solamente mi hijo menor, Rafael. Mi esposa está un poco indispuesta, esa es la razón por la que no me acompañó hoy. Y les doy las gracias también a ustedes por sus oraciones para la misión. Les pido con todo el corazón pues que sigan apoyándonos en oración, como yo sé que lo hacen fielmente. Y es eso, hermanos, les pido que sigan orando, especialmente por los nuevos creyentes, por los proyectos que tenemos, por la obra que se está haciendo, por las colonias en las que estamos trabajando ahí alrededor, no solamente en la Olivia Espinosa, sino en las colonias ahí alrededor también. Le invito, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 20. Voy a leer, ustedes acompáñenme ahí con su vista. Vamos a leer del 20 al 36. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora, quiero que vea allí y prestemos atención, especialmente estos 2 versículos. El versículo 27, donde dice: entonces el que le maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y el versículo 35, que dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Bien, en el capítulo 6 leemos, y ya no vamos a estar leyendo, pero podemos leer ahí en el capítulo 6 que Esteban, que era uno de los 7 primeros diáconos de la iglesia, es llevado ante el concilio
de los judíos, porque dice el 6:8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que por esta razón es llevado ante el concilio. Y los religiosos judíos, al no poder resistir la sabiduría, continúa allí el capítulo 6, al no poder resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba, sobornaron a algunos para que dijesen que le habían oído blasfemar. La acusación que presentaron contra él está en el versículo 13 y 14, que nos dice: pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así que esta era la acusación por la cual Esteban es llevado ante el concilio de los judíos. Y en el capítulo 7, versículo 1, se le da la oportunidad de su defensa. Dice ahí el 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y empieza Esteban a dar su discurso. Era su oportunidad para defenderse de las acusaciones que le daban, pero podemos ver que no usó esa oportunidad o esa ocasión para defenderse, sino a través de todo el capítulo 7 vemos cómo Esteban va llevando su discurso o sus palabras a través de toda la historia que el Antiguo Testamento nos enseña. Los lleva desde Abraham en el versículo 2 hasta pasando por Moisés, como ahorita acabamos de leer, los lleva por David, por Salomón, hasta el momento en que se dan los hechos. Y aprovecha el tiempo o aprovecha la ocasión para enseñarles acerca de Dios, del Señor Jesucristo y del Evangelio, llevándolos, como les decía, a través de la historia que nos narra el Antiguo Testamento. Estas eran pues las circunstancias que ocurrían en el pasaje que leímos. Simplemente para tener el contexto histórico donde Esteban les dice esas palabras acerca de Moisés. Hemos oído de Moisés, todos hemos oído de Moisés en algún momento. Ha habido hasta películas, caricaturas y series, si no me equivoco. Se nos enseñó de él y de lo que Dios hizo en su vida cuando éramos niños en la escuela dominical. Leemos y vemos y se nos ha enseñado de cómo, por ejemplo, Moisés abrió el Mar Rojo. Hemos oído y visto cómo recibió los 10 mandamientos. Conocemos cómo sacó agua de la roca. Sabemos que cómo guió al pueblo de Israel a través del desierto a lo largo de 40 años. Conocemos la historia de cómo hizo la serpiente de bronce y otras historias acerca de Moisés. Conocemos cómo hablaba con Dios cara a cara. Dios hablaba con él cara a cara, como con un amigo, dice la Biblia. Y conocemos todos esos episodios de la vida de Moisés. Ahora, pero todas estas cosas sucedieron después de lo que nos dice el versículo 35 que leímos hace un momento. A este Moisés, una vez más regresamos ahí, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. No fue hasta que Dios lo envió como gobernante y libertador que Moisés hizo todas estas cosas que conocemos de Moisés. El Mar Rojo, los 10 mandamientos, la serpiente de bronce, el agua de la roca y todas estas historias que conocemos. No fue sino hasta que Dios envió a Moisés como gobernante y libertador, que nos dice ahí, no fue hasta después de eso
que sucedieron todas las demás cosas. Por eso quiero que veamos, primero que nada, quién era Moisés antes de que Dios lo enviara como gobernante y libertador. Y esto para que entendamos una cosa muy simple. Si Dios no lo envía, si Dios no lo escoge de donde estaba allá detrás de las ovejas, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, si Dios no lo atrae a él del desierto donde él estaba, si no es Dios el que interviene y lo envía como gobernante y libertador, Moisés hubiera pasado en la historia como un pastor de ovejas que era fugitivo y que, no sé, murió de anciano en Madián. No hubiera trascendido. Es Dios el que le da la trascendencia. Es Dios cuando lo atrae a él, cuando le llama, cuando lo escoge, cuando lo envía como gobernante y libertador. Y eso es lo que cambia toda la historia. No es que Moisés tenga mérito alguno, es en Dios donde están todos los méritos al escoger a Moisés. Miren, vamos a ver algunas cosas acerca de Moisés. Por ejemplo, nos dice el versículo 24 allí mismo en Hechos 7. Y luego vamos a estar viendo algunas citas en Éxodo también. Pero vamos a ver qué era Moisés antes de Dios, antes de la gracia de Dios. Dice el versículo 24, al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y luego nos dice, si vemos donde Esteban está recapitulando esa historia en Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12, dice ahí, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué era Moisés antes de Dios? ¿Qué era Moisés antes de que Dios lo atrajera así? Era un asesino. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Esteban está citando Éxodo 2:15, que nos dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Era un asesino. En segundo lugar, era un fugitivo que había perdido todos sus privilegios como príncipe de Egipto que había tenido alguna ocasión. Vayamos formándonos un cuadro de quién era Moisés antes de Dios, antes de su gracia. Era un asesino, era un fugitivo. Versículo 35 de Hechos 7 nos dice, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, que era Moisés, era un rechazado. Y eso nos lo confirma Éxodo 2:14, que cita Esteban. Allí en Éxodo 2:14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ahí lo estaba rechazando. Ese era el punto. ¿Qué era Moisés antes de Dios? Un asesino, un fugitivo, un rechazado. ¿Qué más? Versículo 21 y 22 nos dice, Hechos 7, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué era Moisés? Era un criado, no criado, sino de criar. Fue criado entre egipcios, entre costumbres e ídolos egipcios, entre costumbres e ídolos paganos que no tenían nada que ver con el verdadero Dios que nosotros adoramos. ¿Qué era Moisés antes de Dios? Dice Éxodo 2:15,
oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué era? Era un extranjero en Madián, en una tierra ajena, totalmente ajena al pueblo de Israel, totalmente ajeno a las promesas de Dios. En Éxodo 3:1 nos dice también que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué era Moisés antes de Dios? Era un pastor de ovejas ajenas. Ni siquiera eran de él. Era un pastor de ovejas ajenas. Por eso le decía, si Dios no interviene en la vida de Moisés, si Dios no lo llama, si Dios no lo atrae a él, Moisés hubiera seguido siendo un pastor probablemente el resto de sus días. Porque tenía 40 años siendo pastor, es a lo que me refiero. Ahorita recapitulamos, pero ¿qué más era Moisés antes de Dios, antes de su gracia? En Éxodo 4:10 nos dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y si bien esto siguió aún después de la gracia de Dios sobre Moisés, nos da más luz para formar el cuadro de quién era Moisés. Un hombre con problemas con el habla. Probablemente era tartamudo, probablemente pero tenía un problema con el habla. Dice que tenía allí, que no era hombre de fácil palabra, torpe de lengua. Éxodo 7:7 nos da también otro vislumbre de lo que es, del cuadro que era Moisés antes de Dios y antes de su gracia. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. De edad de 80 años en ese momento. Así que tenemos un cuadro de quién era Moisés antes de Dios, antes de que Dios lo atrajera a él, antes de la gracia de Dios. Tenemos que era un asesino, un fugitivo, un rechazado, criado entre egipcios, extranjero en Madián, pastor de ovejas ajenas, con problemas con el habla y de edad de 80 años en ese momento. Si Dios no interviene en la vida de Moisés, si Dios no lo llama, Moisés hubiera pasado desapercibido tanto en la historia bíblica como en la historia secular y muy probablemente hubiera muerto como un anciano pastor de ovejas con problemas del habla, que era un extranjero fugitivo. Así que lo que hizo Moisés después y que conocemos sus historias, no hay mérito alguno en Moisés, sino en Dios que lo llamó y lo envió al mismo tiempo. Lo que quiero decir con esto es que al igual que Moisés, no hay mérito alguno en nosotros. Estamos tan limitados como lo estuvo Moisés en aquel momento. Quizás no en las mismas circunstancias, pero estamos llenos de limitaciones. Y si se hiciera un cuadro de nosotros, probablemente sería muy semejante al cuadro que se presenta de Moisés, lleno de debilidades, lleno de pecados, lleno de fallas. Así que el mérito no estaba ni en Moisés, ni está en nosotros, sino en Dios, como vamos a ver a continuación. Versículo 35, regresamos a Hechos 7. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. A este Moisés, dice Esteban, a este Moisés, sí, a ese Esteban, a ese fugitivo, sí, a ese Moisés, ese a que habían rechazado diciendo que ¿quién te ha puesto por juez y gobernante entre nosotros? Sí, a ese Moisés es del que estamos hablando. A este Moisés, que era un asesino y fugitivo en Madián,
A este Moisés, sí, un anciano de 80 años con problemas del habla. A este Moisés, a ese que fue criado entre egipcios y morador entre madianitas, a este Moisés, sí, a este Moisés estamos hablando. No al gran libertador que conocemos después, a aquel que obró grandes milagros, no, a este Moisés, Dios, y aclara allí Esteban, Dios lo envió como gobernante y libertador. A este Moisés lo envió Dios como gobernante y libertador. Y de no ser Moisés, de no ser nada y vivir una vida de miseria, pasa a ser gobernante y libertador. No por él, sino de Dios, sino por Dios en él, sino por Dios obrando en él y a pesar de él. Obrando no por Moisés, sino para la propia gloria de Dios, obrando Dios para cumplir su voluntad, para cumplir sus propósitos, utiliza a ese, sí, a ese asesino fugitivo, a ese anciano, a ese hombre con problemas del habla, y Dios le otorga su gracia y lo envía como gobernante y libertador. A este Moisés, dice Esteban, a este Moisés Dios lo va a buscar. Porque fíjese, Dios, a pesar del que muchas veces una confusión ahí en términos probablemente, nuestra ignorancia, decimos que buscamos a Dios, pero en este caso, y hablando de Moisés específicamente, Dios lo va a buscar. A Moisés, allá donde estaba en el desierto, allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro, allá donde estaba como pastor de ovejas, donde estaba pastoreando las ovejas ajenas, Dios es quien va a buscar a Moisés allá donde estaba, allá en el desierto. ¿Cree que Moisés lo iba a salir a buscar? No lo salió a buscar en 40 años que estuvo pastoreando las ovejas. No lo salió a buscar cuando mató al egipcio. No lo salió a buscar cuando lo enterró en la arena. No lo salió a buscar cuando se quiso él poner como juez entre los dos israelitas. No lo salió a buscar en todos esos años. ¿Cree que lo iba a buscar él? Fue Dios quien lo salió a buscar. Fue Dios quien salió a su encuentro. Dios es el que le habla desde la zarza. Dios es el que interviene. Y si Dios no interviene, Moisés no hubiera pasado a la historia bíblica ni siquiera como pastor de ovejas. Pero una vez más, y quiero ser enfático en esto, que Moisés, con ese cuadro que hemos formado a través de la Biblia de quién era, qué era, no tenía posibilidad alguna de sobresalir, si queremos ponerlo de esa forma. Es hasta que Dios interviene en la vida de Moisés que es enviado como gobernante y libertador. A este Moisés, pues, dice la Biblia, dice Esteban, a este Moisés es a quien Dios le otorga la bendición y los privilegios que Moisés en sí mismo no hubiera podido tener de alguna manera. Moisés, por mucho que se esforzara él mismo, nunca hubiera sido gobernante y libertador. Una vez lo intentó y fracasó. Lo rechazaron. Una vez intentó ser juez entre dos israelitas y lo rechazaron. Así que Moisés en sí mismo no hubiera logrado nunca hacer o tener lo que Dios en su gracia le otorgó. A este Moisés, pues, Dios le otorga bendiciones y privilegios que por sí mismo no hubiera podido obtener. A este Moisés especifica, a ese Moisés al que hemos contemplado, formado el cuadro, fugitivo, asesino, extranjero, criado entre egipcios, todo esto, a este Moisés envía a Dios como gobernante y libertador. Dios le otorga estos privilegios
Dios le otorga esas bendiciones de ser gobernante y libertador del pueblo de Israel. Mire, vamos allá a Éxodo. Regresamos a Éxodo. Y dice el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es hasta este momento en que Dios cambia la vida de Moisés, en que Dios envía a Moisés, porque si no, Moisés hubiera seguido siendo siempre el resto de su vida un pastor de ovejas. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y empieza, y podemos ver el relato desde hasta el 4:17, donde está este llamado de Moisés, cómo Dios no solamente le da esa encomienda y lo envía como gobernante y libertador, sino que Dios mismo va resolviendo las excusas que Moisés ponía para no obedecer. Pues es que no me creerán, decía Moisés. ¿Y qué dice Dios? Yo te doy señales para que hagas. Es que no sé hablar, decía Moisés. ¿Qué dice Dios? Te doy a alguien que hable por ti, a Aarón. Así que la gracia de Dios no se limita solamente al llamado de Moisés, no se limita solamente a atraerlo a sí mismo, siendo Moisés un pastor de ovejas extranjero y todo lo que hemos visto. No se limita a eso, sino va más allá, que es proveerle, resolverle las excusas que Moisés estaba presentando. Ahora, la pregunta es, considerando quién había sido y quién era Moisés en ese momento del llamado, otra vez, considerando quién había sido y quién era Moisés en ese momento del llamado, ¿había alguna posibilidad de que hubiera sido gobernante y libertador en sus propias fuerzas? No. No había posibilidad alguna de que Moisés en sus propias fuerzas hubiera sido gobernante y libertador. No estaba en él, no lo había logrado en 80 años que tenía viviendo, no lo había logrado siendo gobernador o príncipe de Egipto, no lo había logrado en esos 40 años fugitivo en el desierto de Madián. Y no lo iba a poder lograr ciertamente. Pero Dios lo pone, lo envía como gobernante y libertador. Es Dios el que hace el cambio en la vida de Moisés, de lo que hemos hablado, a ser el gobernante y libertador del pueblo de Israel. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Cuando no hay manera de que nosotros podamos ser, tener o hacer algo, pero Dios interviene de una u otra manera y nos saca de ese hoyo de miseria en el que nos encontramos muchas veces. Pero lo hace para que a través de eso, para que a través de sacarnos, podamos hacer las cosas para la gloria de Dios. Para que podamos, no es solamente por nosotros, es que Dios nos atrae a Él y nos envía, como en el caso de Moisés, o nos da o nos hace o lo que Dios quiera hacer en nosotros o por nosotros, pero lo hace para cumplir su propósito a través de nosotros, en nosotros, con nosotros, como lo hizo con Moisés. No fue por Moisés, fue para cumplir los propósitos de Dios, es lo que quiero decir. Cuando no es posible que nosotros lo hagamos, pero Dios lo hace todo. Cuando como escribe el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1, 28 y 29, dice Pablo: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, como Moisés, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Dios, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, como fue en el caso de Moisés y como ha sido el caso en muchos de nosotros. Yo mismo puedo decir que estoy en esa situación, que escogió Dios a lo vil y menospreciado para que cumplamos su propósito, para que vivamos para su gloria, para que le honremos y glorifiquemos con nuestras vidas según el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso se llama gracia. Eso es la gracia. Cuando no está en nosotros, cuando si es por nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, pero Dios interviene para cumplir su propósito, para que hagamos su voluntad, para que vivamos para su gloria. Vamos a terminar en Deuteronomio capítulo 1, si me acompaña. Allí dice, aconteció que a los 40 años de lo que leímos ahorita en Hechos 7:35, a los 40 años de cuando Dios lo envía a Moisés como gobernante y libertador, a los 40 años de guiar al pueblo de Israel, de haberlo sacado de Egipto, aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Habían pasado 40 años y Moisés estaba allí. Lo que quiero enfatizar en este punto es la respuesta a la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta a la gracia? Sabemos que la gracia no se puede pagar. La gracia de Dios sobre nosotros es impagable. No podríamos aunque quisiéramos. No se puede pagar la gracia, pero podemos y debemos responder positivamente a la gracia. Como Moisés, que en Deuteronomio 1:3 nos dice que 40 años después seguía siendo fiel a Dios. 40 años después está enseñando acerca de Dios y de su palabra. 40 años después y sigue haciendo lo que Dios le mandaba. 40 años después y Moisés seguía intercediendo por el pueblo de Israel. 40 años después y ahí estaba. Ya tenía 120 años Moisés, ya muchos, probablemente a esa edad ya no estemos vivos. Ya a esa edad probablemente lo que queremos es descansar. A esa edad ya está difícil la situación físicamente. Pero a los 120 años Moisés seguía siendo fiel a Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar con la respuesta a la gracia. Una vez que no somos nada, pero Dios nos muestra su gracia y nos pone, en el caso de Moisés, como gobernante y libertador, a nosotros nos pone dentro de su familia, a nosotros nos pone como predicadores de su palabra, a nosotros nos pone como maestros de su palabra, a nosotros nos pone en diferentes lugares, todo por su gracia. Ahora la cuestión es cómo respondemos a la gracia. Moisés respondió con fidelidad a Dios, a su palabra, obedeciéndole, intercediendo por el pueblo. ¿Cómo estamos respondiendo o cómo responderemos nosotros a la gracia? Porque finalmente todos somos objetos de la gracia de Dios. Efesios 2:8 lo conocemos todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos, solamente por ser salvos, por ser hijos de Dios, ya somos objetos de la gracia de Dios. Sin contar las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, sin contar tantas y tantas bendiciones, tantas y tantas cosas que han venido a nuestras vidas y que Dios nos da en su gracia. ¿Cómo respondes, cristiano, a la gracia de Dios? Así como Moisés, pues, hermanos, así como Moisés, no había mérito en nosotros, rechazados, pecadores, llenos de fallas y debilidades. También, así como con Moisés, fue Dios quien en su gracia nos atrajo a Él y nos salvó y nos llamó
y nos encomendó a enseñar su palabra o a predicar su palabra o a predicar el evangelio. También así como con Moisés podemos y debemos responder con fidelidad, con obediencia, gratitud y alabanza la gracia de Dios sobre nosotros. Un rechazado enviado por Dios era el título. Es una historia de gracia. Cuando humanamente rechazado, Dios interviene y lo envía. Eso se llama gracia. ¿Cómo respondemos a la gracia? Quiero que meditemos en eso mientras oramos al Señor y le damos las gracias por su palabra. Oremos, por favor. Padre, le doy las gracias, Señor, yo personalmente, por su gracia. La gracia, Señor, que si no se manifiesta en mi vida, quizás ya estaría muerto y en el infierno. Quizás, Señor, estaría, no sé, perdido. Quizás, Señor, no conozco. Pero gracias, Señor, por su gracia que se manifestó, se mostró y me otorgó. Al igual que a mis hermanos, Señor, que han estado oyendo. Ayúdenos, Padre, a vivir a la altura de las circunstancias, a responder positivamente a su bendita gracia, a reconocer, Señor, que si fuera en nuestras propias fuerzas nunca hubiéramos podido ser, tener o hacer nada de lo que usted hasta ahora nos ha dado y hecho, permitido. Ayúdenos a responder, Señor, con fidelidad, con obediencia, con gratitud, con alabanza, con servicio. Toque nuestros corazones. Ayúdenos, por favor, Padre. Lo seguimos necesitando. Gracias, Padre, por la gracia que me ha dado de compartir su palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.